usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Quien les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea nuestro pastor reverendo Samuel Carreras. Y en esta preciosa noche del Señor, una maravillosa noche, el Señor nos da el privilegio de nuevamente poder compartir con ustedes un estudio bíblico de la palabra del Señor. En esta ocasión, más bien, pues queremos traer como una conferencia de un tema, o sea, queremos disertar sobre un tema importante para la iglesia y para la familia, ¿verdad? Siendo que nuestro departamento es de educación cristiana y también familia. Entendemos que el tema que vamos a compartir en esta noche, bajo el tema, ¿verdad?, construyendo puentes generacionales, toca el ámbito de la familia. Esperamos que sea de grande bendición a cada uno de ustedes, tanto los hermanos que se nos están conectando en vivo, como también los hermanos que se están conectando en diferido. Esperamos nos gocemos en manera especial. Entendemos, ¿verdad?, que este tema es pertinente. Este tema para mí es de suma, yo pues personalmente me he dedicado a leer mucho sobre este tema y por lo menos lo que traemos hoy es algo, ¿verdad?, un escogido de muchos documentos y material y pues, diversas fuentes bibliográficas que he estado consultando sobre este tema y por años que llevo hablando y llevo también compartiendo algunas cosas sobre este tema y estudiando este tema, ¿verdad?, que para mí es uno de gran fascinación. Así que en esta hora, pues, vamos a ir al PowerPoint. Bueno, yo voy a estar intercalando, voy a estar poniendo el PowerPoint y así también, pues, indistintamente, pues, de momento, ¿verdad?, cuando quiera hablar algo, pues pongo mi rostro para así entonces hacerlo diferente. Así que el tema que hemos dado hoy lleva como título Construyendo Puentes Generacionales, unánimes juntos. Y vamos a estar mencionando, ¿verdad?, algo sobre ese asunto. ¿Por qué unánimes juntos? Esto me lleva a esa escritura que quiero utilizar como base bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 46, donde usted sabe, esto no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero este capítulo trata de cuando los discípulos posteriormente a que Jesús ascendió al cielo y que les dio instrucciones de irse a Jerusalén y esperar, ¿verdad?, por la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban allí y recibieron el Espíritu Santo, se formó todo un arboroto allí en la ciudad. Mucha gente que venían de otras partes escucharon todo esto. Saben que los 120 que estaban allí en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban diferentes lenguajes que eran conocidos de estas personas que estaban allí, que venían de diferentes partes del mundo conocido, para celebrar las festividades, que la Pascua y otras festividades que se estaban dando en Jerusalén en ese momento. Se convirtieron 3,000 almas por el mensaje que pronunció Pedro. Y luego entonces estas personas que se convirtieron al Señor, dice la palabra, como indica allí ese texto, perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Así que, amados hermanos, cuando hablamos esto de generaciones, hablamos de que tiene que haber una unanimidad, ¿sabes? Las brechas generacionales, o sea, los grupos generacionales son otra manera más, ¿verdad?, de dividir o clasificar las personas por distintos grupos, pues, como a veces clasificamos, pues, por raza, por color, por sexo, por origen social, ¿verdad?, condición social y otras. Pues aquí en este caso por generación, que lo vamos a explicar en breve, ¿verdad?, con minuciosidad, pero tiene que ver las personas que van naciendo en diferentes periodos. Entonces, hoy día, según las ciencias sociales y los estudiosos sociales, habemos por lo menos de 5 a 6 generaciones coexistiendo en el mundo
o de 6 a 7 coexistiendo en el mundo. Somos alrededor de casi 7 billones de habitantes en el mundo y más o menos pues existen varias generaciones. Obviamente de lo que vamos a estar hablando aquí tiene que ver más en el ámbito de nosotros acá, ¿verdad? Porque en cada parte del mundo este asunto de las generaciones tiene sus matices porque cada país tiene su historia. Nosotros vamos a estar enfocándonos más en lo que es nuestra historia, principalmente por los influjos que recibimos de Estados Unidos, que pues, es la nación al cual pertenecemos, ¿verdad? En la situación de Puerto Rico, en su condición política de Estado libre asociado, estamos subordinados políticamente a Estados Unidos y en más de 120 años de historia entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues estos influjos sociales, culturales, políticos, económicos, pues también nos han impactado de manera en particular. Así que, yendo entonces al estudio, hola, a la presentación, ahí estamos hablando de lo que es generación. Cuando hablamos de generación, según el diccionario de la lengua española, generación se define como conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales, eso es importante, influjos culturales, sociales, etcétera, semejantes, tienden a comportarse de manera parecida. Así que esta definición es importante que usted la consiga en mente para el resto de lo que vamos a seguir hablando. ¿Ve? Cuando hablamos de generación, en el sentido de lo que estamos hablando aquí, personas que nacen más o menos en fechas parecidas, bien próximas, y que ese grupo de personas se caracteriza porque recibieron educación e influjos culturales y sociales muy semejantes. Por lo tanto, eso lo impactaron a ellos de tal manera, esto impactó de tal manera a esos grupos que entonces tienden ellos a comportarse de una manera muy similar, muy parecida. Así que pues eso es lo que queremos compartir en esta hora. Seguimos acá en la presentación. Voy a poner la carita por ahí, ¿verdad? Porque para que me vean, no sientan una voz sola por ahí, estamos aquí. Bien, entonces, un poquito, ¿verdad? Para desmenuzar el concepto un poco más, cuando hablamos de diferentes generaciones, se definen a base al periodo de edad. O sea, que yo subrayo ahí el periodo de edad previo al que las personas comienzan a ser adultos. Y enfatizo abajo que por lo general comprenden, o sea, son personas que entre las edades de 6 a 19 años, que es el periodo entre la niñez y la adolescencia, estos influjos culturales, sociales, políticos, económicos, todo lo que pasa a nivel mundial histórico, todos estos eventos históricos sociales impactan grandemente y moldean en cierta medida a las personas en esa etapa de la preadolescencia, adolescencia. Así que son personas, ¿verdad?, que nacen en sus grupos similares, ¿verdad?, personas que nacen bien cercanos y entonces tienen ese impacto al pasar los años, van a tener unos impactos. Entonces, habiendo definido eso y sentado esas bases, vamos entonces antes de empezar a hablar de las diferentes generaciones que tenemos actualmente, veamos esto ¿verdad?, bajo algunas consideraciones para que pues entendamos por qué la importancia del estudio de las generaciones, por qué esto impacta el mundo, todo el trabajo, por qué esto impacta también las iglesias. O sea, y por eso estamos hablando de esto, porque esto también impacta nuestra congregación y las congregaciones, ¿verdad?, eclesiásticas, todo organización humana. Así que en este caso les comento que dado que una generación es un grupo de individuos en una sociedad cuyo elemento de unión es la edad, esto supone además la influencia de eventos similares específicos de orden mundial, social, cultural, político y económico imperante en esa época formativa de sus vidas. Aquí es que está la clave, en esa palabra que dice ahí, la época formativa de sus vidas.
época formativa de sus vidas, porque todas estas cosas, cada generación tuvo unos influjos sociales, culturales, políticos diferentes. Por lo tanto, el comportamiento de esos grupos va a tender a ser un poco diferente a los otros, a otras generaciones. O sea, el comportamiento relativo general. Y cuando hablamos de comportamiento es importante recalcar que a veces las personas confunden o creen que la palabra conducta y la palabra comportamiento es lo mismo, son sinónimos, y no es así. La palabra conducta tiene que ver con es más usada en la psicología, que tiene que ver con el ser humano, el individuo, cómo se conduce la conducta. Ahora el comportamiento tiene que ver con los grupos, cómo los grupos, ¿verdad? Las personas en grupos se comportan. Entonces, en ese sentido, pues estas personas, estos cohortes de personas que nacieron en misma época, pues al tener estos impactos culturales similares y sociales, pues tienden a tener una formación particular, ¿verdad? Que los diferencian, que por lo menos los estudiosos científicos han logrado rescatar y analizar ciertas diferencias relativas entre grupos. Así que, como dice ahí, como consecuencia lógica, estos grupos habrán de mostrar formas culturales, conocimientos, valores, actitudes y una visión del mundo, palabra clave, una cosmovisión muy particular y, como le dije, claramente identificable y diferenciable entre sí. Entonces, a veces, pues, esas cosmovisiones de mundo entre generaciones chocan. O sea, a veces, pues, personas que somos de diferentes edades, viendo las cosas con un background diferente, pero a veces chocamos los intereses y el entendimiento del mundo. Pero eso es parte y en la Biblia, pues, estamos claros que eso está considerado en la palabra de Dios. Dios, pues, habla bastante de la palabra sobre esto de las generaciones y cómo pasar el conocimiento de la palabra de generación a generación. Bien, ahora voy de una manera rapidita, porque quiero, ¿verdad? Lo más que quiero pasar el mayor tiempo explicando, pues, algunas ideas para trabajar en la iglesia sobre, pues, para mejorar esto de los puentes generacionales, reducir las barreras generacionales, construir puentes de entendimiento entre generaciones. Ese es el objetivo principal de esta presentación, ¿verdad? Por eso que se llama Construyendo Puentes Generacionales. Pero para poder construir puentes generacionales tenemos que entender, ¿sabes? Tenemos que entender primero, ¿verdad? Las diferentes generaciones. Así que a continuación, pues, voy a empezar a trabajar las diferentes generaciones que por lo menos actualmente todavía coexisten entre nosotros. Así que eso es lo que vamos a trabajar en estos momentos. Bien. La primera generación que voy a presentarles y que todavía tenemos hermanos en la iglesia de esta generación se conoce como la generación patrióticos o veteranos. En inglés se le conoce como The Greatest Generation. Estas personas son los nacidos entre el año 1900 a 1924. En otras palabras, los nacidos en los primeros años del siglo XX. Todavía tenemos hermanos en nuestra iglesia que están en esa generación, no muchos, pero los hay. En la actualidad, estos hermanos tienen entre 96 años hacia adelante, ¿verdad? 96 años o más. Así que, pues, esa es la primera generación. Así que vayan tomando nota. The Greatest Generation, la generación de los patrióticos o veteranos, que son los nacidos entre 1900 a 1924 y que hoy día tienen 96 años o más. La próxima generación que tenemos en nuestra iglesia y en el mundo actualmente es la Builder Generation, o la generación silente o silenciosa. Y estos son todas aquellas personas nacidas entre los años 1925 al 1944. En la actualidad, estas personas tienen entre 76 y 95 años. Ya, ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esa generación. La otra generación que vivimos, ¿verdad? Que está en la actualidad, que tenemos personas viviendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en la comunidad, son los baby boomers. Y estos son las personas nacidas entre los años 1945 al 1964.
y que en la actualidad tienen entre 56 y 75 años. Cuando hablamos de la actualidad, al día de, ¿verdad?, el año que estamos, 2020, esas personas pues tienen esas edades, 56 a 75 años, los baby boomers. La otra generación se conoce como los baby busters o generación X, y estos son los nacidos entre 1965 a 1980. En la actualidad pues tienen entre 40 a 55 años. Aquí, ¿verdad? Quizás si están viendo alguien que sea sociólogo o haya estudiado ciencias sociales y estos temas, ¿verdad? Va a saber que en la literatura a veces estas fechas varían un poco, ¿verdad? Pero más o menos consulté la literatura y me puse en un consenso, y por lo menos la generación X razonablemente, ¿verdad?, muchos que coinciden, muchos coinciden en que entre 1965 a 1980. Así que, y hoy día pues tienen entre 40 y 55 años. En ese caso, ¿verdad? Pues este servidor, que tengo 42 años, caigo dentro de esta generación, la generación X. La próxima generación es la generación conocida como los millennials o mileniales, que también conocida como la generación Y son los nacidos entre 1981 a aproximadamente 1996. Entre 1981 y 1996. En la actualidad, estas personas son, ¿verdad?, jóvenes que están entre los 24 a 39 años. Esa es la generación de los millennials. Cada una de estas generaciones actualmente tiene un impacto en el mundo. La próxima generación son los nacidos entre 1997 al 2010 aproximadamente, que se les conoce como los centennials. Todos los nombres pues son los sociólogos, ¿verdad?, que se ponen de acuerdo para darle el nombre. También se le conoce como generación Z, y pues, para distinguirlo, para etiquetarlo. Como le dije, los nacidos entre 1997 hasta el 2010, y en la actualidad tienen entre 10 a 23 años. La última generación que voy a presentar es la conocida como la generación alfa o la generación T o la generación táctil. Y esta es una generación en proceso. Son los nacidos a partir del 2010, ¿verdad?, que son niños pequeños que tienen menos de 10 años de edad, que todavía, ¿verdad?, como son niños, pues es un proceso de estudiar esa generación, pero ya se le llama la generación táctil. Y ahí pues menciono que por tratarse de niños que conocen el mundo a través de la pantalla táctil. Y esto es importante porque esta generación sí que va a impactar, ya está impactando el mundo, pero va a seguir impactando de manera tremenda pues, los años subsiguientes, pues porque mire cómo yo le presento ahí la imagen de ese bebé, ya con una tablet ahí, imagínense. Bien, ahora, luego de haberles explicado a grosso modo las diferentes generaciones que actualmente coexistimos en la actualidad en el mundo, claro, por lo menos en Estados Unidos, Puerto Rico, y también en nuestras organizaciones, en el trabajo, en las universidades, en la escuela, en todos los lugares donde tenemos que vivir e interactuar, pues, tenemos diferentes personas de esas edades, en cada grupo generacional. Pero también nuestra iglesia también tenemos esa situación, ¿verdad? Tenemos diferentes grupos generacionales con los cuales tenemos que estar de acuerdo y trabajar juntos, como dice la palabra, habitar juntos en armonía. Ahora, voy a estar presentando entonces, deteniendo un poquito, hablar un poquito de las experiencias formativas que tuvieron estas personas, los elementos históricos, a grosso modo, porque no puedo detenerme demasiado, pero a grosso modo, los elementos históricos más importantes que vivieron estas personas en sus etapas formativas y algunas características que los sociólogos han podido rescatar de los estudios de estas diferentes generaciones. Así que pues comenzamos con la generación de los patrióticos o veteranos, que era la generación de Greatest Generation. Hitos históricos, sociales y culturales importantes que marcaron su formación
Podemos hablar que estas personas vivieron directamente el impacto de la Primera Guerra Mundial, vivieron lo que fue parte de los tiempos de explotación de la niñez, de que tenían que trabajar los niños. Ellos vivieron eso. Ellos vivieron la introducción al mundo de los primeros adelantos científicos del siglo XX, como la bombilla, el automóvil, el avión, y cómo eso, ¿verdad?, revolucionó el mundo de la época. Y también se introduce en el mundo la ideología marxista o el comunismo, la revolución bolchevique, revolución rusa en 1917, que esto pues cambió el panorama mundial, y esto tuvo un impacto por más de 70 años en el mundo. Aunque hoy día, ¿verdad?, el comunismo es algo como que quiere ahí, está pulula por ahí, pero en aquella época pues fue algo bien marcado. Eso fue básicamente, a grosso modo, algunos de los hitos históricos, culturales y sociales más importantes que impactaron el desarrollo de esta generación. Ahora entonces vamos a hablar de algunas características, algunos aspectos generales que caracterizan a estas personas que vivieron, ¿verdad?, que viven todavía y que tenemos todavía algunos de ellos en nuestra iglesia y en la comunidad. Que nacieron en esos años. Acuérdense que esta es la generación que nacieron entre 1920, en 1900 a 1924. Ellos se les conoce como patrióticos por su alto respeto por su patria. Una característica bien destacable en esta generación. Se dice también que tienen un caudal de sabiduría de la universidad de la vida. Muchos de ellos quizás no pudieron tener mucha escolaridad formal, ¿verdad?, en la escuela o la universidad, pero en términos del conocimiento de la calle y de la vida y del golpe de la vida, tienen un caudal de sabiduría. Son una enciclopedia histórica y todavía, ¿verdad?, nosotros debemos, todos esos viejitos que todavía tenemos vivos, lúcidos, tenemos que aprovechar, ¿verdad?, tener conversaciones con ellos y enriquecernos más de ese conocimiento histórico que ellos tienen. Son idealistas y tienen una alta conciencia sobre la moralidad. En términos de la moral, son un grupo que tiene una alta conciencia sobre el tema de la moral. Y también se dice que son prudentes. Así que pues, esas son algunas características que los sociólogos han podido rescatar en sus estudios a esta generación. Unas características generales, ¿verdad?, porque hay muchas más. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la próxima generación, la generación silente, o la generación ¿verdad?, que nacieron entre 1925 a 1944. Esta generación vivió, ¿verdad?, en ese periodo de 1925 a 1945 o 44, vivieron. ¿Qué vivieron esta gente? Miren, esta gente sufrió la escasez por la Gran Depresión. Esa gente vivieron la Gran Depresión y también vivieron el impacto directo de dos guerras mundiales, porque estas personas, aunque nacieron posterior a la Primera Guerra Mundial, ciertamente en los impactos, ¿verdad?, vivieron el impacto de la Primera Guerra Mundial y las semillas que esa misma Primera Guerra Mundial sembró para la Segunda Guerra Mundial. Se vivió el impacto del ingreso a las mujeres a la fuerza trabajadora. Eso fue un hito importante histórico que vivieron esta generación. Se vivió, ¿verdad?, fue la época de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt y una de las políticas públicas más importantes de la nación americana en aquel momento, el nuevo tratado. Y también se dice que fue una época de poca población mundial en comparación a la próxima generación, que es la generación entonces de los baby boomers. Entonces, ¿qué caracteriza a esta generación silente? De estos tenemos muchos hermanos todavía también en la iglesia, mucho más que de los anteriores. Son hermanos o personas que se caracterizan por su trabajo duro, dedicación y sacrificio. Se dice que son respetuosos por la autoridad y tienen confianza en el sistema. Son pacientes, son conformes, son respetuosos. El deber antes que el placer, seguimiento a las reglas y el honor. Son leales, tienen conciencia económica, son ahorrativos, no les agrada ser problemáticos, toman muy en serio los asuntos de la moral, muy bien, ¿verdad? Como también la generación anterior, esta generación también tiene muy estima los asuntos de la moral.
Sí que pues eso fue lo que tiene que ver con la generación silente, los que nacieron entre 1925 a 1944. Ahora entonces hablamos de la generación de los baby boomers, aquellos que nacieron entre 1945 a aproximadamente 1964, y algunos de los hitos históricos, sociales, culturales que más importantes marcaron esta formación están época de gran crecimiento económico tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial culminó en 1945, entonces de ahí en adelante todos estos soldados que estuvieron en la guerra regresan, época de prosperidad económica. Estados Unidos principalmente quedó bien parado en esa situación de guerra, porque Estados Unidos no fue un escenario de guerra, no sufrieron bombazo como sufrió Europa, Japón y otras partes del mundo. Así que pues Estados Unidos emergió como una potencia económica y obviamente pues nosotros pues, esa generación que vivieron en esa época, que nacieron, pues vivieron en ese gran apogeo económico tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Así que fueron niños que vivieron, tuvieron mejores cosas que las que tuvieron sus padres, vivieron mejores situación. Se dice también que fue una época donde el desarrollo y el apogeo de la televisión, el rock and roll, son cosas que van introduciéndose al mundo en esa época e impacta. También esta generación vivió los inicios de la Guerra Fría. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se conoce la Guerra Fría entre los dos polos políticos más fuertes de esa época, que era Estados Unidos por un lado, por la democracia, y lo que era la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, con el comunismo. Así que se vive una guerra fría por más de 40, 50 años. También pues vivieron las épocas de grandes protestas por los derechos civiles, vivieron el origen y desarrollo del programa espacial que se dio básicamente en la década del 60, y vieron, ¿verdad? Fue la generación que vieron por la televisión el llegar el primer hombre a la luna, ¿verdad? El alunizaje y el hombre caminando en la luna. Así que también fue una época de revolución sexual y crecimiento poblacional sin precedentes. Por eso es que le llaman los baby boomers, porque hasta ahora el de la generación que existe fue la de más nacimiento, y esta generación es como una ola que ha venido teniendo grandes impactos sociocultural, sociales, económicos en Estados Unidos, en el mundo. Así que pues eso son la generación de los baby boomers. ¿Cuáles son algunos de los aspectos generales que los caracterizan? Pues se dice que son una generación relativamente más educada y adiestrada académicamente hablando, ¿verdad? Que sus predecesores. Estos sí, ¿verdad? Tuvieron un privilegio más de escolaridad y de estudiar más que los anteriores. Se destacan por su idealismo y lealtad, inclinados más a tecnología tipo hogareña. O sea, son tecnológicos, más tecnológicos que sus predecesores, pero más bien su inclinación tecnológica es más a esas cosas hogareñas, que si lavadora, lavaplatos, licuadora, ¿verdad? Este tipo de cosas para facilitarse la vida más en el hogar, aspiradora, todo eso, pero no tanto a las tecnologías, ¿verdad? Que uno, de las generaciones más jóvenes digitales, ni de computadora. ¿Verdad? Claro que sí, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero que también usan computadora eso, pero que quiere decir que relativamente el grupo, la tendencia del grupo, son más inclinados, ¿verdad? Estas son características estudiadas por sociólogos, inclinados al trabajo grupal y democrático, buscan participación y consenso, orientados a causas, son más filosóficos y menos prácticos. Eso es importante, ¿verdad? Que tengamos esas características. Bien, pues estas son las características de los baby boomers que nacieron entre los años 45 al 64. Vamos entonces a la próxima generación, conocida como la generación X, o habíamos dicho anteriormente la Baby Buster. Hitos históricos, sociales y culturales importantes que marcaron su formación. Esta generación, que fueron los que nacieron entre 1965 hasta 1980, vivieron
la culminación de la guerra de Vietnam, o sea que los finales de la guerra de Vietnam, parte de la guerra de Vietnam y los finales. Vivieron el apogeo de la Guerra Fría de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, vivieron pues una política pública nefasta de los Estados Unidos, la legalización del aborto, y parte de lo que se dice de por qué la generación X fue una generación que hubo menos nacimientos, pues se debe a la legalización del aborto, a la legalización del aborto. Así que vivieron la revolución tecnológica y de computadora. Esta fue la época del auge de Apple, de Steve Jobs y otros, ¿verdad? Como Bill Gates y otros más en las computadoras, IBM. También, pues, estas personas vivieron el impacto del descubrimiento del SIDA, vivieron el inicio del debate del orgullo gay y los valores familiares, vieron en esa situación del adelanto tecnológico, vivieron la explosión del transbordador Challenger en el 86, vivieron, presenciaron de pequeño la caída del muro de Berlín, que fue el inicio para la caída final de lo que fue el régimen comunista de la Unión Soviética, y pues todo lo que fue la cultura popular en los años 80. Eso fue parte de los influjos culturales, sociales e históricos que marcaron su experiencia formativa. Así que, ¿qué caracteriza a la generación X según los estudiosos? Dice que les gustan los retos y los riesgos, son menos idealistas y poco leales, son irreverentes, o sea, tienen antipatía a las reglas, confrontan la autoridad, son escépticos, rechazan lo que no entienden, gustan de relaciones íntimas y genuinas, en organizaciones son hábiles en el trabajo en equipo y son colaboradores, socializan en grupos más pequeños, tecnológicos, hábiles para la administración. O sea, son algunas de las cosas que se destaca esa generación X. Antes de pasar a la siguiente generación de los millennials, quiero decirle, amados hermanos, que cuando nosotros presentamos esta información de las características, ¿verdad? No es que necesariamente ahí punto por punto usted exhiba estas características, ¿verdad? En las diferentes generaciones, pero ciertamente los sociólogos que han hecho encuestas, han recogido información, han estudiado estos grupos por años, pues van recogiendo, ¿verdad? Lo que más o menos el colectivo, en forma colectiva, pues se comporta. Así que no es que para ofenderse ni nada, mira, me están ofendiendo, me están diciendo que soy irreverente o me están diciendo que no, ¿verdad? Que no respeto a la autoridad. No, es que nosotros estamos en Cristo y nuevas criaturas somos. Estamos solamente explicando, ¿verdad? Lo que es este asunto social, sociológico, de las personas, ¿verdad? De lo que es el mundo que no conoce a Dios. Porque nosotros, pues sí, en un momento dado estábamos en el mundo y estábamos bien envueltos quizás en muchas de esas características, las más negativas posiblemente. Pero cuando vinimos a Cristo, ya eso entonces cambia en nuestra vida, ¿verdad? Ya no somos irreverentes, ahora entonces, ¿verdad? Somos reverentes y cosas así por el estilo. Así que, ¿verdad? Aclaramos ese punto en esta etapa del estudio. Bien, continuamos entonces con la próxima generación, los millennials. Hitos históricos, sociales y culturales que marcaron su formación. Pues ellos vivieron en la guerra del Golfo Pérsico en el 91, ¿verdad? Vivieron la desintegración de la antigua Unión Soviética, conversión de esos países de la antigua Unión Soviética en países democráticos, la mayoría de ellos, nacimiento de la Unión Europea, la introducción y el auge del Internet. O sea, que se criaron en medio de todo esto, ¿verdad? Se criaron en medio de la revolución en el ámbito de las comunicaciones. Nuevamente, estos son los nacidos entre 1981 a 1997. La introducción del PlayStation, abriendo toda una era en los juegos de video. El PlayStation fue un giro de 180 grados en lo que eran los juegos de video en esa época, que eran bidimensionales. El PlayStation entonces introdujo entonces el concepto tridimensional en los juegos de video, ¿verdad? Fue el precursor. Entonces, ¿verdad? Los que entienden de juegos de video, ¿verdad? Me entienden un poco más. Y la prosperidad económica relativa que se vivió en esa época
donde no hubo, ¿verdad?, muchas guerras y unas cosas, ¿verdad?, excepto por la guerra del Golfo Pérsico, que fue una guerra corta, pero la realidad es que han vivido o vivieron épocas de paz relativa hasta, ¿verdad?, obviamente, principios del año 2000 o mediados, donde se vivió entonces la guerra tras la de Irak nuevamente. Bien, algunos aspectos generales que los caracterizan, pues se dice que tienen poder de la información a la mano, dominan la tecnología del momento, internet, video, celulares, para ellos están cómodos trabajando con todas estas tecnologías del momento, principalmente las digitales, están acostumbrados a la diversidad, valoran la variedad, han tenido lo mejor, una realidad más protegida y mayores oportunidades que posiblemente, ¿verdad?, que las generaciones anteriores. Se dice que estos tienen una visión más de comunidad, bajo nivel de ambición, los héroes son sus celebridades, optimistas y muy confiados en ellos, y aunque inexpertos en el trato interpersonal, son sociables. Eso es lo que los estudiosos dicen, lo rescatan de algunas características de los millennials. Hay más, hermanos, hay más cosas que podemos decir, pero por lo corto del tiempo, pues le dejo, ¿verdad?, con estas cositas, pero usted puede indagar, ¿verdad?, sobre este tema y al final yo voy a presentar algunas referencias bibliográficas consultadas que usted pues, puede seguir profundizando un poco más en el tema. Bien, voy a mencionar a grosso modo, no me voy a ir mucho en detalle de las próximas generaciones, que son la generación Z o Centennial, que son los que nacieron después del 97. Son realmente, pues, son una generación, ¿verdad?, que está todavía en estudio. Son una generación que la característica más importante es que se cría en la época de la transición de un nuevo milenio a otro y está en puro auge, nace en puro auge del Internet. Se sienten cómodos con la tecnología y la interacción con las redes sociales, ¿verdad?, entre otras características, aunque pudiera uno seguir indagando en ello. Y básicamente, pues, la característica aquí es que al nacer son más nuevos, pues nacieron más tecnológicos. Entonces eso nos lleva a la generación última, la que está en proceso. La generación anterior, Centennial, nuevamente repito, son los que nacieron entre 1997 al 2010. Y la generación T, los que nacen del 2010 en adelante. Son una nueva generación en formación. El aspecto sociocultural más relevante es que son la generación que se cría en la época de la tecnología touchscreen. Y pues este grupo se encuentra en pleno desarrollo educativo y presenta grandes desafíos al paradigma actual de los sistemas educativos. O sea, que un niño que está ahí desde bebé usando una tablet para ir a una escuela donde se escribe con pizarra verde y tiza, eso pues va a representar un tremendo problema para los sistemas educativos. Así que pues seguimos por aquí. Bien, llegamos entonces a la parte que nos interesa. Y pues queremos coger un tiempito en esto. Amados hermanos, aquí pues nosotros queremos hacer un esfuerzo por tratar de trazar puentes de entendimiento, porque a veces nos vemos en la iglesia como que, no, yo soy de esta generación o yo soy de este grupo. Quizás no lo mencionamos así, pero pues el adulto a veces no se siente cómodo con el joven, o a veces le tira, o a veces el joven pues no comparte mucho con el adulto porque lo ve pues, como atrasado, unas cosas. Y la realidad, amados hermanos, tanto en la iglesia, ¿verdad?, como en las interacciones en la comunidad, y sobre todo nosotros como cristianos, donde hay un llamado a vivir unánime juntos, donde hay un llamado a vivir juntos en armonía, tenemos que, si no lo practica, pues comenzarlo a practicar, trazar puentes de entendimiento entre las diferentes generaciones. Tenemos que ser puentes entre generaciones. Yo digo, pues, ¿cómo conseguirlo? Aquí pues yo comento de lo que he recogido en los estudios, los materiales que he analizado. Como primer paso, ¿ya?, como primer paso en esa dirección, amados hermanos, es salir de nuestras trincheras generacionales. ¿No? Porque yo soy de esta generación, o sea, este pensamiento de este pensamiento de yo decir, no, yo, como es, mi generación es la mejor,
o este pensamiento, no, cuando nosotros estábamos en los jóvenes, era que era bueno, estas cosas, hay que tratar de evitar ese tipo de comentarios y ese tipo de echarle leña al fuego de esa manera, porque la realidad es, amados hermanos, que cada generación, cada persona generacional va a decir que su generación o su época fue la mejor. O sea, cuando los patrióticos, llegaron al adulteo, ellos dicen que su época fue la mejor. Los silentes dicen que su época fue la mejor. Los baby boomers dicen que su época es la mejor, y así es lo sucesivo. O sea, que eso es algo pues que cada cual tiende a jalar a su época como la mejor. Y esto pues yo entiendo, ¿verdad? Hoy vivimos donde vivimos. Ya yo no estoy en la época donde me crié, aquella época de los 80. Hoy estoy, ¿verdad?, en los años 2020, y pues dentro de mi edad pues tengo que aprender a adaptarme a la situación y no vivir aferrado al pasado, vivir el presente, obviamente con las experiencias de vida, obviamente con lo que he ido aprendiendo en el bagaje que voy desarrollando en el caminar, ¿verdad?, en el devenir, pues enfrentando el momento hoy y tratando de adaptarme a los cambios. Así que, como le digo allí, tratar de salir de las trincheras. ¿Cuál es el primer paso? Pues las generaciones más antiguas, evitar actitudes anacrónicas. Y yo quiero pues rapidito, ¿qué significa eso de anacrónico? ¿La? Anacronismo es el error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde el que le es propio. O sea, en otras palabras, es esta tendencia a no querer desaferrarse. O sea, ya entramos en una modernidad, unas cosas, ¿verdad?, que ya son antiguas, son antaños, y ya no son pertinentes en este tiempo, pero nos aferramos a ellas, no queremos seguirla arrastrando, pero también estorbamos al cambio. Ya tenemos cosas encima que ya pues han cambiado el mundo, y bueno, la persona insiste en aferrarse a unas cosas del pasado. Le voy a dar un ejemplo de eso, o sea, un ejemplo sencillo, ¿verdad? De eso es como, por ejemplo, cuando en la época que llegaron las lavadoras, ustedes seguir lavando a mano. No, yo no quiero lavadora, no, yo quiero seguir lavando a mano, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, cuando la época que pasó, que un mecánico que trabajaba carburadores, y entonces vinieron los carros full injection, inyectores. Pues no, yo no voy a mover, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo mecánico de carburadores. Entonces cada vez menos carros con carburación y con carburadores, y entonces más carros con full injection, y te vas quedando atrás, no te vas moviendo al próximo paso. O sea, cuando llegó algo, pues vino para quedarse, y uno pues tiene que tener ese cuidado de no aferrarse demasiado a unas cosas del pasado, ¿verdad?, que caiga en el anacronismo, ¿verdad?, que es situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que ya no corresponde al que es propio. Así que pues eso, compartimos eso más para las personas, ¿verdad?, de generaciones más antiguas, pero para las personas jóvenes, ¿verdad?, ¿cuál es el problema más principal de las generaciones jóvenes? Es que tienen que comprender que todos los grupos generacionales somos interdependientes. O sea, no somos independientes, somos interdependientes. Interdependientes es que nos necesitamos mutuamente. Nosotros no podemos decir, yo no necesito al adulto, yo no necesito a otra generación, gente de otras generaciones, porque me creo independiente, autosuficiente, me lo sé todo, ¿no? Hay que eliminar ese pensamiento de ser que me lo sé todo, que todo lo sé, porque los adultos saben cosas que tú no sabes. ¿Sabes? Los adultos vivieron cosas, vivieron historias, tienen unos bagajes culturales, sociales, ¿verdad?, y conocimientos que tú también te podrías beneficiar si te sientas con un adulto a comprender la historia, a comprender cómo vivían antes, saber su sabiduría. Así que eso es lo que buscamos aquí, amados hermanos, ¿verdad?, con este estudio, estimular a ese acercamiento al joven, acercarse al más adulto, al joven, ¿verdad?, romper esas barreras, porque sabemos que va a haber un enriquecimiento de esa experiencia, de ese intercambio. Muy bien. En términos de la iglesia, porque esto impacta a la iglesia, nos gustaría, ¿verdad?, y recomendamos de lo que hemos podido leer y entender,
que el liderato eclesiástico, el liderato de la iglesia, esto incluye pastores, ¿verdad?, los líderes más cercanos al pastor, junta, otros líderes, diáconos y presidentes de sociedades, dependencias, que esforzarse, de ser capaces de encontrar puntos comunes entre las generaciones y también identificar complementos. O sea, estas son palabras clave: puntos comunes y complementos. O sea, aquí hay que sumar, no restar. Y cada generación, desde los más adultos hasta los más grandes, hasta los más pequeños, todos somos importantes, todos podemos aportar algo y hay que buscar, como dice allí, puntos comunes. Hay que procurar esos puntos comunes y los complementos. Puntos comunes son que aún dentro de diferentes generaciones podemos encontrar cosas que podemos compartir, y los complementos es cosas que nos podemos, entonces, me trae esto, ¿verdad?, me comparte una cosa y yo comparto, traigo otra a la mesa, que juntan, que machean, ¿verdad?, y podemos ayudarnos mutuamente. Eso es lo que queremos compartir. Eso en términos de liderato eclesiástico, tener esa capacidad de encontrar puntos comunes y complementos. También yo recomiendo que debemos estar al corriente con los cambios que suceden en ámbitos mundiales, sociales y culturales, político-económicos, porque estos cambios presentan nuevos retos y también oportunidades. O sea, los cambios, a veces hay gente que se resiste a los cambios, pero a veces en los cambios hay oportunidades. Sí, siempre los cambios presentan retos, pero también hay oportunidades y hay que estar pendiente a cada vez, ¿verdad?, que hayan cambios, saltos en la situación mundiales, para entonces rápidamente analizar y ver las estructuras, cómo están respondiendo a esas nuevas realidades. Decimos mirar holísticamente a nuestras comunidades de fe y ver a cada generación como un activo. Cuando hablamos de un activo, es algo de valor, algo que trae algo a la mesa. Todas las generaciones son valiosas, son importantes, son apreciadas, las necesitamos su conocimiento, su sabiduría, todo lo que puedan traer a la mesa. Holísticamente lo definimos como del todo, o que considera algo como un todo. Miramos todo como un todo. Así que todas las generaciones que existimos es como las piezas de un rompecabezas, que las unimos y crean algo maravilloso, ¿verdad? Crean algo que es un todo. Bien, otra cosita que queremos compartir es que como esto, para trazar puentes de entendimiento, emplear en la dinámica de la iglesia maneras más apropiadas para cada generación, en el objetivo de inculcar y sean claramente entendidos los valores del reino de Dios, porque los valores que predicamos, que enseñamos, sean llegando a cada generación de manera entendible, de manera que lo puedan comprender. Y hay que entonces analizar en ese sentido nuestras estructuras, nuestra forma de organizarnos, cómo respondemos a esto, para que cada generación reciba la palabra de Dios de una forma que claramente la pueda entender. Hay un modelo en Tito capítulo 2 donde habla sobre, donde Pablo le da unos consejos a Tito, porque Tito era un pastor, un ministro, o más bien era un obrero o pastor de una iglesia, y se le habla de la importancia de la educación de los más adultos hacia los más jóvenes. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros los adultos, que Dios nos ha dado una sabiduría, una experiencia, transmitamos eso a las próximas generaciones, a la niñez, ¿verdad?, que es las próximas generaciones que se están incursionando, pues compartir eso con esa formación bíblica. Bien. Bien. Quiero compartir aquí una tablita interesante en la que muestro lo que son un ejemplo del valor agregado, esto de holístico, el valor agregado que pueden aportar las diferentes generaciones más influyentes en nuestras congregaciones, ¿verdad? En este momento las generaciones, las personas que tenemos en la iglesia y pertenecen a estos grupos generacionales son los más
influyentes, ¿verdad? Porque son los más activos, los que están toman parte, más participación, están en los comités de trabajo, en la junta, en los diaconados, son principalmente estas generaciones. Las generaciones subsiguientes, niños y jóvenes más adolescentes, pues también en su momento se van a ir integrando más fuertemente a lo que es el quehacer de la iglesia. Pero estas cuatro, pues, son las más influyentes en estos momentos. Y, por ejemplo, ¿qué traen un ejemplo de lo que traen los oyentes a la mesa que podemos aprovecharnos y beneficiarnos? Dice, son orientados a la mediación, o sea, son mediadores y gustan del civismo. Así que, pues, estos hermanos van a traer eso a la mesa, ese elemento importante a la mesa. Los de la generación Baby Boomer son personas que defienden las causas con fuerza y tenacidad. Así que necesitamos gente así, que defiendan las causas con fuerza y tenacidad. También gustan de ver resultados y crecimiento. O sea que esa gente los necesitamos. También los X son orientados a la práctica, no a la teoría. También necesitamos esas personas, ¿verdad? Porque a veces entre los Baby Boomer y los X, los Baby Boomer y los Occidentes tienden a ser más filosóficos y menos prácticos. Los X y los Millennials van a tender a ser más prácticos y menos filosóficos. Así que también los X tienen habilidad para ajustarse a los cambios y eso también necesitamos eso en la mesa. Los Millennials se destacan principalmente, ¿verdad? O una de las cosas que pueden traer a la mesa son alto dominio tecnológico y son personas facilitadoras. Tienen muchos conocimientos, son bien preparados académicamente que sirven de facilitadores en muchas cosas, muchas áreas. Así que pues es interesante. Así que para ir concluyendo este estudio o esta presentación, quiero presentarle algunos ejemplos que recogí en mi estudio de este tema, diferentes fuentes, ejemplos e ideas prácticas para reducir brechas generacionales dentro de la iglesia. De lo que leí, de lo que poquito, ¿verdad?, que pude recoger por ahí, ir moviendo, una idea es ir moviendo el paradigma de los ministerios segregados por edad o ministerios las mismas edades muy cercanas al paradigma de ministerios integrados por edad, integrados. O sea que con gente con mayor diferencia, mayor alcance en la diferencia de edades. O sea que hay los ministerios segregados por edad son los que son de las mismas edades. Como decir, pues, clases que son de las mismas edades, o por ejemplo, esto de las damas y caballeros, que está diciendo, en ese sentido hay muchas generaciones ahí, no es un ejemplo, pero ir rompiendo un poquito con los ministerios segregados por edad o pueden estar, pero también ir moviéndonos a crear nuevos grupos que esta vez sean integrados por personas de diferentes generaciones que nuevamente podamos aprovecharnos al máximo, conocernos entre sí y ver qué cosas podemos traer a la mesa y nos complementamos. También, ¿verdad?, una de las ideas que encontré es desarrollar clases bíblicas que integren componentes de diferentes generaciones. O sea, que a veces, ¿verdad?, tendemos a dividir las clases, especialmente los niños y los juveniles, ¿verdad?, por esas edades que son similares, pero ya pudiéramos ir creando clases donde hayan diferentes generaciones y compartamos. Actividades especiales que ofrezcan la oportunidad, procurar que cada grupo de trabajo, comité o directiva esté integrado por personas de diferentes generaciones. Esta es una idea, ¿verdad?, bien interesante, porque, por ejemplo, en las juntas de organizaciones, pues a veces ya se habla de integrar jóvenes, gente más mayor y más jóvenes, y en la iglesia puede ser una buena idea que dentro de la junta o dentro de los grupos de trabajo siempre se trate de que haya personas de diferentes generaciones para que de esa manera, ¿verdad?, interactúen entre sí y nos enriquezcamos y nos conozcamos. Actividades especiales que ofrezcan la oportunidad para personas de todas las edades y se mezclen, ¿verdad? Eso incluye labor social y misionera. Son actividades especiales que podemos esporádicamente elaborar, desarrollar para siempre buscando el objetivo de que haya esa mezcla de todas las edades y generaciones. Bien, también
Otra idea es involucrar a personas de todas las edades en el ministerio de adoración y en la programación de los servicios semanales. O sea que los ministerios de cántico, yo he visto en iglesias que los coros, uno ve más diversidad de personas, personas más mayorcitas, personas más jóvenes, hasta niños. ¿Verdad? Pues es una buena práctica, ¿verdad? El grupo de adoración, cántico o coro, tener gente de la diversidad de edades y también en las mismas programaciones, pues tener gente de diversas edades teniendo participación, ¿verdad? Niños aún participando en los cultos de domingo o los cultos de la semana que se hacen en los servicios, tener las diferentes edades compartiendo. Recogí de lo que leí un concepto que se conoce como adoración multigeneracional, que es que en los cultos, los cánticos, la música, pues haya ese balance generacional, ¿verdad? Que haya de todo para cada uno de los grupos generacionales, ¿verdad? Que se identifican con diferentes tipos de cánticos y se satisface a cada uno. También hay una idea del programa de mentoría entre adultos y jóvenes, como decir que seleccioné, ¿verdad? O se agrupen grupos de adultos con jóvenes para darles mentoría, ¿verdad? De la palabra de Dios y otras cosas, enseñanzas de Dios, ¿verdad? De educación cristiana y otras experiencias cristianas. Así que pues eso es parte de algunas ideas, ejemplos, ¿verdad? A grosso modo, que podemos rescatar para reducir las brechas generacionales dentro de la iglesia. Así que, amados hermanos, culminando esta presentación, en conclusión, Dios no cambia todo, ¿verdad? Yo creo que todo es claro, Dios no cambia a través de los tiempos y de las culturas, pero las personas sí cambian, los métodos de las personas sí cambian. Hay algunas cosas que no cambian en las personas, hay ciertos aspectos de la condición humana que no cambia, pero sí hay cosas que son diferentes en las personas. La cosmovisión es diferente. Ahí le presento unos par de textos interesantes que hablan del tema de la generación. Lucas 1:50 dice que y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y el Salmo 145:4 dice que generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aludiendo a que aquí hay una integración, aquí nos necesitamos todos, aquí no hay exclusiones, aquí es suma. Todas las generaciones estamos para adorar al Señor, adorar al Dios vivo. Pues un consejo, ¿verdad? Recogiendo de todo lo que se ha hablado, que el liderato de alta jerarquía debe ser ágil en redefinir con ellos sin menoscabar o claudicar a los valores del reino y las verdades bíblicas, ¿sabes? Eso no es negociable, pero sí redefinir las estructuras organizativas y la dinámica de la iglesia para hacerla responsiva a las realidades cambiantes de la época presente, ¿verdad? Y futura, según estas generaciones van desarrollándose. Tener esa habilidad, ser ágil. Las iglesias que no lo son, ¿verdad? Pues a veces, como que la alarmita esta, otra vez solo. En cuanto a, ¿verdad? Mi consejo a los líderes de apoyo, ¿verdad? Como personas como yo, que son, por la gracia del Señor, superintendente de educación cristiana y otros, ¿verdad? Como los presidentes de las sociedades, líderes de comité, ¿verdad? Miembros de comité. Yo, ¿verdad? Comento que tenemos un deber de explorar diferentes estrategias, métodos para hacer más efectiva la transmisión de las verdades del reino, ¿verdad? Porque cada una de estas dependencias, al fin y al cabo, ¿verdad? Su propósito último es llevar el mensaje de la palabra de Dios, el dar servicio cristiano, amor cristiano. Pues tenemos que estar siempre abiertos a explorar diferentes estrategias para ser más efectivos en esa causa. Bien, pues entender que lo que funcionó para unos grupos en el pasado no necesariamente funciona para las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque no todos los métodos funcionan con todas las personas. Eso, pues, un poco tenerlo eso en claro y presente a la hora de planificar y hacer iglesia. Y así que, pues, ahí, finalmente, pues, le presento ahí una bibliografía de donde escogí principalmente, ¿verdad? Hay un libro bien interesante del presidente del obispo internacional, el reverendo William Hernández, un libro que él escribió en el 2013,
titulado La Gran Convergencia, ¿verdad? Donde me beneficié en gran manera de muchos de los datos que compartí, pero también compartí, ¿verdad? Comparto otros referencias bibliográficas consultadas. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, les agradezco, ¿verdad? Su estancia allí, ¿verdad? Y haberse mantenido por esta horita y compartir este estudio bíblico. Perdonen, ¿verdad? Quizás lo ligero que hemos sido, con todo eso nos ha salido una hora de estudio, ¿verdad? O del tema, pero esperamos, ¿verdad? También a los que se entren en diferido que sean beneficiados de manera especial de esta temática. Hacia adelante en el Señor, Dios les continúe bendiciendo. Este ha sido su hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, y su pastor, reverendo Samuel Carrera. Así que pues le dice que hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Bye.